Hola, qué bueno volver a estar con ustedes. Veníamos hablando de las normas constitucionales, pero yo me quiero seguir refiriendo a esta norma del artículo 58 de nuestra Constitución Nacional. La sociedad, la propiedad, perdón, tiene una función social y le es inherente como tal una función ecológica. Quiero referirme a la sentencia C-441 del 2015. Esta sentencia trata este aspecto con mucho análisis, con mucha, eh, con mucha seriedad, quizás de muchas, casi un millar de sentencias que hablan sobre la constitucionalidad ambiental en Colombia. Podríamos podríamos decir que esta es una de las claves. Entonces, ¿qué es lo que dice en esencia ese, eh, esa jurisprudencia? Dice, vea, que el medio ambiente sano, fíjese cómo empieza esta frase, el medio ambiente sano dentro de un Estado social de derecho, hace parte de esos principios, hace parte de esa principialística que mueve todo ese concepto del Estado social de derecho. Y implica que el Estado tiene una obligación de conservar y mantener esos recursos naturales y ambientales. Pero cuando hablamos de recursos naturales y ambientales, fíjense que hay como un quiebre. Esto quiere decir que los recursos naturales, estamos hablando de recursos bióticos, abióticos, y los aspectos de más ambientales estamos hablando de las diversas dimensiones ambientales que tiene ese medio ambiente con relación a los recursos naturales. Esa dimensión social, esa dimensión política que tiene el medio ambiente, esa dimensión cultural, esa dimensión económica, esas dimensiones que abarca todo ese concepto de lo que significa medio ambiente. El medio ambiente en un concepto solamente de pajaritos y arbolitos, como lo hemos dicho tantas veces. Tiene esas dimensiones políticas, culturales, económicas. Somos seres en el consumo, una frase que yo repito demasiado. Vivimos consumiendo, pero ese consumo tiene unos aspectos culturales, cómo consumimos. Tiene unos aspectos políticos, cómo jerarquizamos ese consumo, cómo nos manejamos dentro de ese consumo, cuáles son esas normas para determinar qué es lo que se consume y qué es lo que no se consume. Por ejemplo, las normas de constitucionalidad ambiental son normas políticas de consumo. ¿Cómo nos organizamos? ¿Cuál es la función del Estado? ¿Cuáles son las funciones de las entidades que se llaman autoridades ambientales? ¿Cuál, ¿Cuáles son las posibilidades de las personas de manejarse frente a esos aspectos de los recursos naturales y ambientales, de organizarse políticamente a través de veedurías, de comités, etcétera? Bien, pero volvamos a la 441, a la sentencia 441 del 2015. Entonces, recuerden, es un principio dentro de un Estado social de derecho. Y es una obligación que tiene el Estado, pero también es una obligación que tienen los particulares para cuidar esos recursos naturales y ambientales. Esos recursos naturales y ambientales. Y es una obligación del Estado y de los particulares. No solamente se centra en el Estado el que tiene esas obligaciones, es cada uno de nosotros quien tiene ese tipo de obligación. Bien, pero es una obligación, dice esa sentencia, que para ser efectiva tiene unos mecanismos para hacerlos valer. ¿Y cuáles serían esos mecanismos para hacerlos valer? Vea, las acciones constitucionales fundamentalmente.
como la acción de grupo, las acciones populares, la acción de nulidad simple, las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, la tutela ambiental, la acción de cumplimiento y el derecho de petición. Entonces, todos estos asuntos son los que nosotros los ciudadanos que tenemos esa obligación podemos tener como herramienta para exigirle al Estado. Vea, hay un deterioro de un recurso natural. Hay este tipo de situaciones que debemos poner en orden para buscar los equilibrios ecosistémicos, para buscar que los recursos naturales y ambientales subsistan, sean nuestro referente y nuestra obligación de tipo moral y de tipo legal. Bien, estas normas constitucionales son el referente para hacer la valer. Aquí está todo el sustrato de tipo ideológico y filosófico y político para que tanto el Estado como los ciudadanos puedan hacer valer todas las normas que se deriven de, este ordenamiento de tipo jerárquico. Y además, la 441 del 2015 nos está diciendo, vea, además de una obligación es un deber. Y ese deber lo encontramos en el artículo 95, numeral 8. Ese deber que parte de la conciencia ciudadana. Ya no es un asunto de tipo coercitivo, porque te dice, cumplan esta ley. No, te dice, vea, es que usted tiene unos deberes. Y esos deberes te engrandecen. Y esos deberes engrandecen a la nación colombiana. Y esos deberes usted los debe hacer porque es un asunto de ética. Es un asunto de justicia ambiental. En el derecho anglosajón, los aspectos de lo que llamamos el shall be, ese deber. Y les pongo un ejemplo. Usted tiene una obligación legal con sus hijos. Un padre de familia tiene una obligación legal con sus hijos. El deber de darle alimento, que incluye ropa, que incluye alimentación, que incluye afectos incluso. ¿Sí? Pero esa obligación de tipo legal, en ella subyace una obligación de tipo moral, ese deber que como padre, como conciencia que nace de ese espíritu de la bondad de cada uno de nosotros, de darle a los hijos afecto, educación, alimentación, un albergue familiar. Esos aspectos son muy importantes en un Estado social de derecho, los aspectos de obligaciones y los deberes. Bien, voy a centrarme en ese aspecto del saneamiento básico. Imagínense ustedes qué sería de una ciudad, de un poblado, de una ruralidad sin quien dirija, se apersone y preste ese servicio de saneamiento básico, de recolección de basura, de tratamiento de aguas residuales, que en esencia la ley 142 de 1994 sobre servicios públicos domiciliarios te está diciendo, te enfocan ese aspecto de saneamiento ambiental en ese sentido. ¿Dónde irá a parar esos residuos? ¿A dónde? Eso tiene que ir a alguna parte. Recuerden el principio segundo de la ecología, todo debe ir a parar a alguna parte. Todo debe irse a un lugar determinado. Si no se presta ese saneamiento básico, las ciudades serían invivibles, la ruralidad sería invivible. Los ríos y los cuerpos de agua estarían tan contaminados que no podríamos vivir.
como lo hacemos ahora. No tendríamos una relación campo-poblado, una relación de tipo territorial, si no tuviéramos ese saneamiento básico. Y si no tuviéramos en forma más abierta, más extendida, los aspectos de servicios públicos domiciliarios como electricidad, agua potable, agua potable. Bien, ahora sí, tomemos otro aspecto interesante sobre este artículo 58, esa inherencia de la función social y ecológica. Es que la función social, ¿qué es lo que te está diciendo? Que el interés general y la utilidad pública son primordiales frente a los derechos particulares. La función social implica responsabilidad social empresarial. Esa responsabilidad se extiende a diferentes ámbitos de la vida, a las empresas, al comercio, a cada uno de nosotros, los profesionales. Y la inherencia de la función ecológica es que todos esos actos y funciones que hagamos y derechos que tenemos y deberes que tenemos se enfoquen a la preservación ambiental, o sea, se enfoquen hacia la efectividad de ese derecho a un medio ambiente sano, se enfoquen a la efectividad de la conservación de los equilibrios ecosistémicos, de la conservación y preservación de los recursos naturales, se enfoquen hacia la equidad intergeneracional de esas generaciones que vienen y que tienen también derecho a gozar de esos recursos naturales y ambientales tal como los hemos conocido en la actualidad. Muchas veces, y es tema de consulta para nosotros los abogados ambientalistas, vienen a consultarnos y nos dicen cosas como esta, doctor o profe, pero yo compré esta propiedad en el sector rural para sembrar papas, por ejemplo. O el caso más exacto, para sembrar un eucalipto plateado enano para exportar a Estados Unidos. Y resulta que cojo el, el plan básico de ordenamiento territorial del municipio de La Ceja y me dicen que no puedo hacer esa actividad a determinada altura. Bueno, esa determinada altura obedece a unos aspectos de regulación en el uso del suelo para la protección de bosques, para la protección de los corredores biológicos, para la producción de oxígeno, para la captura de dióxido de carbono, para la preservación de la biodiversidad. Esa es la función ecológica que puede tener la propiedad. Esas zonas de retiro, que compré estas 2 cuadras y resulta que tengo que retirarme 30 metros a la izquierda, 30 metros a la derecha, y que si es un nacimiento de agua tengo que dejar una ronda hídrica de protección de 100 metros a la redonda. ¿Qué es eso? Esa es la función ecológica de la propiedad. Entonces, por diversos instrumentos, se regula el uso de la propiedad. O cuando se tiene necesidad de un predio, de una heredad, para hacer obras de infraestructura pública, para hacer obras de interés general e utilidad pública. El Estado puede expropiarte y te puede expropiar con esta constitución a través de la vía administrativa o de la vía judicial, pero usted tiene que ceder ante ese interés general, ante esos aspectos de utilidad pública. Cuando te limitan construir en altura, usted dice, pero si es mi propiedad, vea, es su propiedad, pero tiene una función social. Tiene una función social y le es inherente una función ecológica. La planeación territorial obedece a estos criterios. Se planea el suelo de acuerdo a aspectos de interés general y utilidad pública. Bien, el artículo 63 está hablando que, miren esto, que los bienes de uso público, los parques naturales,
las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico en la nación y los demás bienes que determine la ley son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Empiezo por hacer unas pequeñas anotaciones sobre este último párrafo. Imprescriptibles, inalienables e inembargables. Inalienables es que no se pueden meter. Los grupos afrocolombianos en tierras comunales no son propietarios del suelo, no son dueños del suelo y mucho menos dueños del subsuelo, porque hay una norma constitucional donde te expresa a vos que el subsuelo es propiedad del Estado. Los indígenas, a pesar de esa relación campo-poblado ancestral y milenaria que han tenido sobre sus tierras, no son propietarias de sus tierras, son depositarias, son un usufructo muy especial de esos aspectos. Se delimitan las tierras comunales, se delimitan los resguardos para que conservar sus aspectos culturales, sus aspectos étnicos, sus aspectos de cosmogonía, sus formas de ser, sus formas de expresarse, sus características más humanas y sociales que puedan tener estos grupos, ya sean las comunidades RON, las comunidades afrodescendientes, las comunidades étnicas, las comunidades raizales, las comunidades palenqueras, ¿sí? Ellas no son propietarias de esas tierras donde viven, son depositarias, se les reconoce, pero no las pueden enajenar, no se pueden embargar a ningún título y son imprescriptibles en el sentido de que no se pueden adquirir por prescripción adquisitiva o por usucapión. Vuelvo a recordar cuáles son ese tipo de propiedades que son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Los parques nacionales. Detengámonos en el concepto de parque nacional. Digamos en forma simple que son grandes áreas que el Estado, a través de autoridades ambientales o a través de otros organismos, delimitan para los aspectos de preservación y conservación de recursos naturales, de fauna, flora, gea o aspectos de tipo arqueológicos. Esos parques nacionales están regulados por un sistema nacional de áreas protegidas que en Colombia se llama el SINAP. Estas áreas pueden ser parques nacionales naturales, áreas de reserva forestal protectora, distritos de manejos integrados, santuarios de fauna y de flora, vías parques, etc. Hay incluso las reservas naturales de la sociedad civil que están excluidas de ese último aspecto de lo inembargable, imprescriptibles e inenajenables. Bien, las tierras comunales. ¿Quiénes habitan las tierras comunales? Familias de afrodescendientes, que ancestralmente han ocupado esas tierras desde hace muchos años. No es una cuestión de que llegaron y bueno, esto nos parece muy bonito, entonces vamos a ocuparla. No, es una ancestralidad que implica un reconocimiento cultural entre las familias de afrodescendientes, entre esa raza, entre ese tipo de comunidades. Y esa relación implica también una relación entre esas familias en una relación de campo poblado, o sea, una comunidad compacta,
con relación a un territorio. Implica un reconocimiento de su cultura, un reconocimiento de su forma de hablar, de su forma de cantar, un reconocimiento de cómo han usado y cuál es su relación con sus territorios. Esas tierras comunales afrodescendientes, ellos tampoco son dueños. Ellos no son dueños ni de eso, ni de los recursos naturales. Y hablando de recursos naturales, ellos lo que tienen es la oportunidad de usarlos en forma sostenible, o sea, en forma de que estos recursos no se agoten, de que se conserve y se respete su capacidad de carga. Recordemos bien, imprescriptible, inalienables y no se pueden, imprescriptibles, inembargables e inalienables. Bien, el artículo 68, 67 nos habla de la educación. Siempre he planteado y siempre plantearé que la forma básica de protección y de conservación de recursos naturales y ambientales está en la educación. Está en esos aspectos de educar al niño para el reconocimiento de su territorio y los componentes naturales que tiene el territorio. Y la Constitución colombiana nos está diciendo, la educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia, y en la práctica del trabajo y la recreación para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del medio ambiente. Esa educación debe ir desde el hogar, desde esos asuntos de kinder, de la formación básica, primaria y secundaria. Esa educación debe transversalizar todos los contenidos de la educación posterior, de los posgrados, de las maestrías, de los doctorados. Sí que debe estar en todos los aspectos y los niveles de la educación. Sin educación no hay nada. Si no se le enseña a las personas ese respeto, si no hay esa conciencia producto de la formación, del diálogo, de ese diálogo de saberes, no podríamos hablar de llevar a cabo o de implementar una política ambiental en el país. Entre otras cosas, el decreto 2811 de 1974 te está hablando de la política ambiental colombiana y uno de los elementos de esa política. Y uno de los elementos de esa política es precisamente la educación. Educación. Mirar los recursos naturales y ambientales como eso que nos garantiza esa forma de vivir, esa calidad de vida, ese bienestar, ese derecho a un medio ambiente sano como un derecho colectivo o como un derecho fundamental según el caso. Bien, ahora hablemos del capítulo 3 de la Constitución colombiana. Nos habla de los derechos colectivos y del ambiente, de los derechos, un capítulo único, especial, en ese sentido. Y nos habla del derecho que tienen los consumidores. La ley regulará el control de la calidad de bienes y servicios prestados a la comunidad. Entonces empecemos por qué es lo que vamos a consumir, cómo lo vamos a consumir, en qué proporción, en qué calidad los vamos a consumir. Ese consumo es vital entenderlo desde una perspectiva ambiental.